Poner escape acá. Y entonces, profe, yo digo los objetivos Sí, y chiquillo. después sigue la siguiente pregunta y después yo digo la mía. Sí, vamos a retomar eso. Espérenme un ratito que vamos a ensayar un poquito antes de invitar a la psicóloga. Pánico. Eh, Dígame, Natalia. Dígame no. Estamos... Nada, que estoy celebrando porque ya me estaba dando pánico. No, tranqui. Si vamos a ensayar primero. Vamos a ensayar, vamos a recordar nuestro objetivo, igual que en una clase normal. Después les tengo que... Pero, profe, Dígame. no tiene que ser como tan estáticas las preguntas, ¿cierto? No es como llegar y decirlo, o sea, onda que haya más como, ¿Cómo qué? Dígame. como no sé, como gracia, por así decirlo, al decir las preguntas, porque no es como llegar y decir, mi pregunta es la siguiente, sino que, No, sí. no sé. Sí, pues ustedes tienen que verlo ahí, no se preocupen. Si, ¿cómo se llama? Igual los voy a dirigir. Igual, sí, acuérdense que esto es como hacer radio, ¿ya? Ya llevamos haciendo esto ya cuántos meses ya, así que ya más o menos estamos todos acostumbrados a hablar, a no dejar espacios vacíos, ¿viste? Entonces, Nuestro propio podcast. nuestro propio podcast, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí eh, Pilar les va a recomendar algunas cosas que ver también, porque ella participa en un colectivo. Bueno, Erika Pilar se llama Erika Pilar, por eso yo digo Pilar, ¿tá? Pero ahí también les va a compartir más información sobre algunos podcasts también que puedan escuchar ustedes. Va a ser bien, bien entretenido. Bien, retomamos entonces. Dice, elaborar un resumen de una entrevista especializada. Recuerden que nosotros tenemos que tener un producto de esto. ¿Ya? El producto de esto, aparte de la entrevista, es tener una actividad de escritura. ¿Ya? Que eso es muy importante para que estas cosas se vayan asentando. ¿Ya? Esta actividad de escritura va a ser individual. Ustedes van a tener este material que va a corresponder a esta clase en particular para que puedan hacer una síntesis. ¿Ya? Acá yo les voy a poner las instrucciones y yo deseo que ustedes me hagan un documento y que me los envíen acá por Red College, que lo adjunten a esta clase y así yo lo puedo ver. No me lo manden al correo, sino que adjúntenlo a esta clase, aprovechemos la plataforma. ¿Ya? Entonces dice, elaborar un resumen de una entrevista especializada, trabajar a partir de un modelaje de escritura. Ya, vamos a ver eso. Acá está la psicóloga, la presentación. Vamos ahora a coordinar la entrevista y aplicar preguntas previamente elaboradas. Nos conectamos a través del Zoom por la psicóloga. ¿Ya? Chiquillos, vamos a especificar qué van a hacer ustedes después de esta entrevista. ¿Ya? Después nosotros tenemos que ver esto que son las movidas retóricas, ¿ya? Que como les decía yo hace como 3 o 4 clases, las movidas retóricas son elementos que estructuran una escritura, ¿ya? Para esto ustedes van a tener que responder en su redacción lo siguiente. 1, ¿cuál fue el propósito general de la entrevista? 2, ¿cuál fue el objetivo específico de la entrevista? 3, ¿por qué se realizó la entrevista? 4, ¿cómo se llevó a cabo la entrevista? 5, ¿qué reveló la entrevista sobre nuestro conocimiento previo a las problemáticas? Y 6, aunque me equivoqué en 6, ¿cuál fue para ti la importancia de la entrevista? ¿Ya? Acá nosotros tenemos entonces un esquema, una estructura que tenemos que responder a partir del material que nos va a dar la entrevista. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, este es un curso de escritura y uno no escribe en el vacío. Eh, Dice, "Profe, hay que enviarle nuestras preguntas de esta clase, no entendí. No es eso, Michelle. O sea, Natalia, lo que hay que hacer es reelaborar esta entrevista, ¿ya? Hay que verla otra vez, ¿ya? Nuestros compañeros van a hacer las preguntas, ya sea Natalia, ya sea Dylan, ya sea José, ¿ya? Y Michelle. Ellos van a hacer las preguntas, ¿ya? Pero esta entrevista tiene que ser reelaborada, ¿ya? Hay que hacer un resumen de esta entrevista, ¿ya? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Mira, dice, enviar la entrevista por medio de la plataforma Red College en un adjunto. Es un resumen de la entrevista. ¿Ya? ¿Queda claro ahí, Natalia? Tenemos que... Onda así de que ponen Ujú. como esa, que hay así en los diarios y es como que ponen, no sé, entrevistado, o ponen el nombre y ponen tal cual lo que dice, y es como que entre comillas ponen respira. Así como algo así o No, no, resumen, no, resumen. no. No, ustedes tienen que elaborarlo. No es una transcripción. ¿Ya? Tienen que reelaborarlo. ¿Cómo lo vamos a reelaborar, Natalia? Por medio de estas preguntas. Estas son las preguntas que estructuran tu redacción. ¿Se entiende?
una cosa es la entrevista que vamos a tener unos minutos más y la otra cosa es la reelaboración del resumen. ¿Se entiende? ¿Sí, Natalia? Sí, ya caché, ya Ya, caché. ya cayó, ya cayó, ya cayó. Usted va a estar ahí como el gatito ahí, escribiendo. Dice, tienen que enviar la entrevista por medio de la plataforma Red College en un adjunto archivo Word. El archivo Word tiene que tener fuente letra cambia 14 interlineado 1,5. B, la extensión del resumen debe responder a las preguntas de las movidas retóricas. O sea, cuando yo lea el resumen, tengo que ver que esto esté listo. Que todas estas preguntas estén respondidas en su redacción. Ojo, es en la redacción, no es responder pregunta 1, pregunta 2, no. Ustedes tienen que redactar, ¿ya? Que es súper fácil, todo el material va a estar en este video específico. C, se valorará la coherencia, la cohesión y los elementos ortográficos, obviamente. D, el plazo de entrega hasta el 9 de septiembre, o sea, tenemos una semana ¿para qué? Para revisar otra vez la entrevista y contestar las preguntas y someterlas a redacción. Esa es la idea. El nombre del archivo, ya, el apellido, por ejemplo, Natalia, ya, o sea, Meléndez, Natalia, tercero A, LIEE, que es el curso de escritura especializada, entrevista psicóloga. ¿Se entiende? Eso es lo que me tienen que enviar. Me tienen que enviar un adjunto, ¿ya? Acá en el mismo Red College, que tenga esta especificación. Y eso es todo. No hay límite de escritura. Lo que ustedes tienen que hacer es responder acá a las movidas retóricas de un resumen. Eso es todo. ¿Ya? Vamos a ver, Pero vamos a ver. Dígame. puede completar todo, ¿cierto? Es que son implícitas. Es implícita. El tema de las movidas retóricas a ti te permite estructurar ya la redacción, pero es implícito. Y todo va a ser respondido. Todo. Todo. No hay, ¿cómo se llama? No hay que responder como algo cerrado, sino que es algo abierto acá en la entrevista. ¿Ya? Y ustedes tienen, yo quiero ver la capacidad de síntesis que tienen para ver una entrevista y sintetizarla. Quiero ver la capacidad que tienen para seguir una pauta, ¿ya? Y esta pauta son las movidas retóricas y hacer una buena redacción. Eso es todo. ¿Ya? Esto de las movidas retóricas siempre, como les decía hace varias clases, siempre lo vamos a retomar porque es esencial para aprender géneros discursivos. Ya recuerden que todo esto está conectado, nosotros tenemos que aprender géneros discursivos, ¿para qué? Para adentrarnos en comunidades que sean especializadas, ¿ya? Y una parte de la especialización es hacer unos pequeños resúmenes. ¿Mm? A mí me interesa que ustedes tengan esta competencia para después que puedan aplicarlo en su vida cotidiana, en las entrevistas que ustedes vean y en todo lo que implica una elaboración de un resumen. Ya, si nos sale bien, estaba pensando que podríamos invitar a otros amigos profesionales míos, por ejemplo, a hacer un ejercicio similar, ¿ya? Y me gustaría que salga bien. Bueno, ahí vamos a ver si también nos permite el tiempo y todo eso. ¿Ya? Vamos a ensayar. Vamos a ensayar. Ya. Primero, Profe, una última pregunta dígame. con el tema del trabajo. Ujú. ¿Se puede hacer en pareja o es individual? Mm, a ver, háganlo en pareja. Anda los trabajos separados, pero de que tengan como lo mismo, algo así, no sé. O Es que, pareja, un trabajo por pareja. mira, Natalia, sería bueno para que ustedes mismos se revisen la escritura. ¿Ya? Háganlo de a dos, ¿ya? Háganlo de a dos, para que haya ¿cómo se llama? Una sobre revisión, ya una edición de la escritura que ustedes tengan. Ya a mí me interesa mucho que ustedes se sepan corregir también, ¿ya? Eso es todo, ¿ya? Ya. Entonces, para los que van a ver el video quizá diferido o no, vamos a dar las instrucciones de nuevo. En esta clase, chiquillos, vamos a ver una entrevista, ¿ya? Esta entrevista la van a hacer los estudiantes. ¿Ya? La entrevista va dirigida a una psicóloga que es experta en sexualidad, ¿ya? Y nos va a hablar sobre temas de la pandemia y su relación con la adolescencia. Y para esto vamos a hacer las siguientes preguntas, ¿ya? A ver, vamos a revisar. Dylan, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. Ya, Dylan. Entonces yo la voy a presentar y tú, buenos días y todo, y después vas a presentar nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aprender sobre la sexualidad de adolescentes en tiempo de cuarentena. Ya, muy bien. Después va a hablar Natalia. ¿Natalia está por ahí? ¿Sí?
Yes. Ya Natalia nos va a contextualizar un poco y le va a preguntar qué cosa a la psicóloga. ¿Por qué eligió esta carrera en particular? ¿Y por qué cree que es tan importante en tiempos de pandemia? Excelente, excelente, excelente. Después va a venir Dylan con otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? La pregunta sería, ¿qué tiene que ver la imagen de sí mismo a través de las redes sociales? ¿Y cómo se influencia esto en nuestras vidas? Excelente, excelente. Después va a venir Natalia con otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Qué enfermedades se derivan del contexto de encierro en los y las adolescentes actualmente? Ya, muy bien. Después viene otra pregunta por ti, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y ¿Cuál es la otra? es respecto a algunos síntomas de la ansiedad. ¿Cómo podríamos diferenciar entre un trastorno y un estado psicológico? Excelente, excelente. Esa es la otra pregunta. Y después va a venir Michelle, ¿está por ahí? Michelle. No, ahora le Me toca a dejó José. excluido. Chao. Le tocaba a Ah, Josecito. perdón, José. Yo... Ya, José, ¿cuál era tu pregunta, José? En el, De en acá. el, puta, pero, ¿cómo Pues es? por eso hay que ensayar, ¿ves? Por eso hay que ensayar. En el desarrollo sexual es clave a nuestra edad, Ujú. pero ¿cómo este encierro puede afectarnos en el futuro? Excelente, excelente, excelente. Y ahora sí, Michelle. Ya. Y para finalizar, ¿qué consejo final nos podría dar para tener una mejor salud mental estos días? Muy bien, excelente, excelente. Ahí tenemos todas nuestras preguntas. Y después vamos a dejar el micrófono abierto ya para que Carolina, para que Josué también que está acá, o Denise nos puedan hacer una pregunta. Ya también pueden usar el chat, chiquillos, eh, si es que no tienen el audio preparado. Bien, vamos a ver acá. A ver. ¿Se podrá? Acá se conectó, pero no la veo todavía. Tenemos Profe, ¿cómo se llamaba la psicóloga? Erika López. Erika. Sí, Erika López. Vamos a dejar de compartir acá. Acá está Erika. Acá apareció, acá apareció, acá apareció. Días. Ahí está. Hola, hola. ¿Cómo estás, Erika? Hola. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Mira, le voy a preguntar a los chiquillos si es que te ven. ¿Chiquillos ven a Erika? Sí, Sí. Sí, 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 ya. sí. Hola a Excelente. todos. Sí. Se ve. Hola. Hola, Excelente. buenas. Buenas. hola. Ya. Hola. Buenos días. Bien. Vamos entonces a nuestro asunto. Erika, te contextualizo un poco. Los chiquillos tienen que hacer una entrevista especializada. Para eso te invitamos a ti también a la sala de clases. ¿Ya? Bienvenida, por supuesto, a la sala de clases. Muchas gracias por la ¿Ya? invitación. Y vamos a comenzar. Primero te va a hablar un alumno, ya, Dylan, que te va a especificar el objetivo de esta entrevista. Pues tienes el micrófono, Dylan. Ya, buenos días, Erika López. Buenos días. Nosotros tenemos como objetivo, al entrevistarte, aprender sobre la sexualidad de los adolescentes en tiempos de cuarentena. Perfecto. Ahora mi compañera te va a preguntar una de estas preguntas que tenemos nosotros. Ya, muchas gracias. Ya, buenos días y esperando que se encuentre muy bien. Buenos La días, pregunta, Natalia. o sea, la entrevista empieza con la primera pregunta que sería que ¿por qué usted eligió esta carrera en particular? Y también, ¿por qué cree usted que es tan importante en tiempos de pandemia? Ya, bueno, acá nos remontamos al año 2009, así de 10 años atrás. Bueno, y ustedes son de cuarto medio, ¿cierto? ¿También? De ¿Sí? tercero medio, segundo Tercero. medio. Tercero medio, ya. Bueno, estábamos como en la misma época. Bueno, mi elección profesional, yo estaba como igual entre varias carreras que me gustaba. Entre esas estaba psicología, me gustaba filosofía, me gustaba teatro también. Y mi elección vocacional tenía que ver más que todo con mis habilidades. A mí me gustaba mucho leer en ese tiempo y una de las habilidades o competencias que uno tiene que tener en psicología es que te guste leer, porque hay que leer mucho, mucho en toda la carrera. También tiene que ver con un sentido social que siempre lo tuve. Yo no pertenezco a un estrato social acomodado,
¿ya? Entonces siempre vi mucha vulnerabilidad. Entonces en mi elección profesional siempre traté de pensar en cómo yo podría contribuir a través de mis conocimientos y a través de mi ejercicio profesional, contribuir a estos cambios sociales o cómo ayudar a otras personas, que es como lo típico que uno dice en psicología cuando entra, que es como para ayudar a la gente, que muchos profesores te dicen que no digas eso porque que des otras razones, pero yo creo que el hecho de querer ayudar a un otro y que la propia carrera sirva para poder ayudar y contribuir dentro de la sociedad, fue algo que a mí me motivó un montón. Aparte que también siempre sentí curiosidad en saber por qué la gente se comporta como lo hace y cómo también se pueden lograr cambios de la conducta, y también me llamaba mucho la atención en cómo, de cuáles son los procesos mentales que llevan a la gente a comportarse como lo hacen. Entonces eso siempre lo encontré muy interesante. Y también cuando entré a la universidad, también tenía ciertos temores de que la carrera no me gustara, ¿ya? Pero tuve mi primera clase que fue de neurociencias y ahí yo me enamoré. Yo no era muy buena para la biología ni para, para las neurociencias, pero tuve un profesor muy bueno que en la primera clase lo entendí todo, entonces de alguna manera también me sirvió para derribar algunas barreras que yo sentía conmigo misma también, porque era que no era buena para la biología porque era buena para los libros, pero de alguna manera eso también me sirvió mucho y ahí me fui enamorando de la carrera cada día más. Pero así como para resumir mi respuesta, yo creo que lo que más me sirvió para escoger era saber primero cuáles eran mis habilidades o para lo que yo sentía que me hacía feliz, ¿ya? Que era leer, que era poder ayudar a otras personas y cómo a través de mi ejercicio profesional yo podía contribuir dentro de la sociedad más allá de lo económico, más allá de la satisfacción económica que te puede traer una carrera, sino que es lo que, cuál es el sentido que le das a lo que estás haciendo. Eso un poquito. Bueno, Erika López, te tengo yo también una pregunta que trata de qué tiene que ver en estos tiempos de pandemia la imagen que nosotros creamos y deslizamos en las redes sociales. ¿Qué tiene que ver eso con la comparación, con el generar la ansiedad o la depresión incluso? Ya. Bueno, el tema de redes sociales, incluso ahora en pandemia, se ha vuelto súper como importante porque es como la manera en que tenemos de comunicarnos. De alguna manera las redes sociales son positivas porque podemos compartir ciertas cosas, compartir cierta información, pero el ver muchas veces la perfección dentro de las redes sociales, como que si no hubiera otra cosa, como que si la pena y el sufrimiento no existiera, como que si todo fuera lindo, agradable, ¿cierto? Y eso es algo que no es real. Entonces las redes sociales nos muestran cosas que no son reales. Entonces nosotros empezamos a querer ser como esas personas, ¿cierto? A hacer lo mismo, a estar siempre en viaje, a trabajar poco, a estar siempre bonitos, ¿cierto? Siempre en las niñas, eh, no sé, el tema de la imagen corporal, qué sé yo. Entonces empezamos a identificarnos con estas imágenes, con esta información que nos viene. Entonces tratamos de igualar, porque si no somos iguales a eso, es como que si hubiera algo malo en nosotros. Entonces es importante que empecemos a tener una mirada crítica hacia las redes sociales y a darnos cuenta de que lo que se muestra en redes sociales no siempre es real, ni se ajusta a la realidad. Porque esa persona que se saca una selfie, por ejemplo, no es que la selfie se la haya sacado así como al tiro y la subió. O sea, la persona que sacó una selfie estuvo sacándose muchos selfies antes para poder subir una selfie que fuese adecuada para la red social, ¿ya? Y eso afecta a nuestra identidad porque estamos teniendo referentes que no son reales, y sobre todo en las niñas y en las mujeres. Ya, yo tengo pacientes, no voy a revelar sus nombres obviamente, pero tengo pacientes que son adolescentes que se complejan mucho por su cuerpo, porque lo que ven en redes sociales es muy distinto a lo que son. ¿Ya? Entonces tratan de hacer un montón de cosas para poder parecerse a sus referentes, ¿ya? Dentro de las redes sociales. Por ejemplo, una
paciente me decía el otro día que le daba mucha vergüenza sacarse fotos o sacarse selfies porque a ella le salen espinillas. Ya, o sea, hasta en la adolescencia es normal que te saquen espinillas, que te salgan espinillas, pero ella no quería sacarse fotos. ¿Por qué? Porque todo lo que ve en redes sociales es liso, es una cara perfecta, sin ninguna imperfección, cuando no son imperfecciones, son cosas reales, ¿ya? Pero todos los medios de comunicación y todas las redes nos dicen que esas cosas no son normales, ¿cierto? Que es algo malo. Entonces empezamos a construir nuestra identidad a partir de esos referentes que son perfectos, pero que en realidad no existen. Entonces, la llamada a ustedes como usuarios de las redes sociales es que empiecen a generar una mirada crítica, ¿ya? Respecto a lo que están consumiendo, ¿ya? Que, no, que lo que están consumiendo no es real, ¿ya? Que si de verdad me identifico o no con este referente, porque muchas veces nos ponen referentes inalcanzables para los mortales, para los simples mortales del planeta Tierra, ¿ya? Como cosas lujosas, como que las cosas se alcanzan fáciles, como que está todo dado, y la realidad no es así, no es así. Entonces es importante empezar a generar esta conciencia crítica de qué es lo que estamos consumiendo y darnos cuenta de que nuestros referentes no son reales y que nos muestran solamente una parte de la realidad, no toda la realidad. Por eso es importante que Disculpa, ustedes... ¿Mm? Sí, disculpa, Erika, para complementar un poco la pregunta, sí. ¿qué tendría de relación, por ejemplo, las estupideces que se hacen en redes sociales por querer atención y fama y popularidad? ¿Tiene alguna relación con esto que te acabo de preguntar? Claro, tiene que ver con la necesidad de aprobación. La validación. La validación, claro, con otros, aunque sea estúpido, y el me gusta. O sea, el me gusta es una especie de refuerzo positivo para las cosas que hacemos, entendiendo positivo para que esa conducta se vuelva a repetir, porque positivo muchas veces no es positivo. No sé si ustedes conocen el experimento de, no, perdón, lo que hacen con los perritos cuando los adiestran. Cuando adiestran a los perritos y, por ejemplo, le enseñan a que le den la mano, ¿ya? Lo que hace el adiestrador es darle un pellet, ¿cierto? Le da una golosina, le da Sí, una galletita, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el perrito? Vuelve a darle la mano para volver a recibir su la, galletita. la liberación de dopamina. Claro, y esto, pero más allá va por la recompensa, porque recibo algo que me hace sentir bien por algo que yo hago, por una conducta, ¿ya? El me gusta funciona igual. Funciona igual. Entonces, ¿qué es Mm, lo que estamos reforzando? O sea, nos mandan a hacer, ponte tú, no sé, a hacer cualquier cosa, una estupidez, a tirarte de un tercer piso, ¿ya? Entonces ¿qué te dicen estas personas? O sea, si tú te, ¿cuál es el mensaje? Si tú te tiráis del tercer piso, o sea, tú vas a ser bacán, ¿ya? No tiene ningún sí. sentido, pero vaya a ser bacán. Entonces la persona que no se cuestiona esto, va y se tira del tercer piso, sube su video y recibe un montón de me gusta, que serían sus galletitas. ¿Entienden? Sus galletitas, entonces usted va a seguir Comprendo. haciendo lo mismo, ¿ya? Por eso a lo que voy con generar una conciencia crítica de lo que estamos haciendo y lo que estamos siguiendo, porque nos están perpetuando una conducta que no es buena y no es sana para nosotros, ¿me entiendes? Sí, Entonces, este me gusta al final funciona como una forma de validación, pero ¿en qué estamos basando nuestra validación personal? La estamos validando en algo externo, en algo que ni siquiera a lo mejor tiene que ver con lo que nosotros somos, con lo que nosotros somos, ¿cierto? Con lo que nosotros realmente. queremos expresar, sino que tiene que ver con el agradar a un otro. Pero agradar desde qué sentido, desde lo que los otros quieren de nosotros. Entonces, de alguna manera también estamos perdiendo libertad, estamos siendo esclavos del me gusta. No sé si responde un Exacto. poco tu... Sí, bastante. Muchas gracias, Erika. Vamos a pasar con la siguiente pregunta de mi compañera. Ya, situándonos en el tema de que estamos viviendo como país, bueno, mejor dicho, mundialmente, que es la pandemia,
¿qué enfermedades se derivan de este contexto del encierro en los y las adolescentes actualmente? Ya. Mira, estamos en un contexto que jamás habíamos pasado por esto, ¿cierto? Al menos las personas de nuestra época. Habían personas sí que habían enfrentado pandemias en tiempos anteriores, hace muchos años atrás, ¿cierto? En otras épocas, pero nosotras no, ¿ya? Entonces es muy probable que todas las personas experimentemos ciertos cambios emocionales de acuerdo a la situación y sobre todo al encierro, ¿ya? Todas las personas también reaccionamos de manera distinta a esta situación, ¿ya? Tenemos diferentes herramientas de afrontamiento que cada persona va adquiriendo estas herramientas a través de su historia de vida, a través de su entorno, a través de su construcción de sí mismo, vamos adquiriendo diferentes herramientas y esto también nos hace enfrentar esta situación de manera distinta. Entonces, por ejemplo, a Dylan no lo va a enfrentar igual que a Natalia, ¿ya? No van a enfrentar esta situación de una misma manera. Ahora, cómo reaccionemos ante esta situación también va a ser súper particular. Ahora, si yo hablara como de manera general de las cosas que pudiesen suceder, ¿ya? Estarían como los trastornos, o no en verdad los trastornos, sino como la sintomatología, vamos a hablar de sintomatología mejor, sintomatología ansiosa y sintomatología depresiva, ¿ya? Que tienen que ver una con síntomas físicos, ¿ya? Y síntomas psíquicos, ¿ya? Igual de alguna manera quiero explicar que sentirse deprimido o sentirse ansiosa o ansioso en la situación, en diferentes situaciones son respuestas que son esperables, ¿ya? Para lo que nos enfrentamos. Es esperable sentir ansiedad y es normal sentir ansiedad. O sea, el sentir ansiedad no es algo raro, no es que yo esté enfermo, no, es algo normal, porque son reacciones psíquicas y reacciones fisiológicas ante una cosa, un estímulo, ya sea externo o sea interno, que me provoca malestar o que yo lo estoy vivenciando como algo negativo, ¿ya? Entonces es normal sentirse ansioso, es normal sentir ansiedad, ¿ya? Uno se tiene que empezar a preocupar cuando esto se hace persistente, ¿ya? Cuando se hace muy persistente en el tiempo, es algo que me está provocando de verdad dificultades en mi vida, y a lo mejor podríamos hablar de un trastorno de la ansiedad o un trastorno depresivo, pero también dentro de esos trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, hay múltiples trastornos de ansiedad, múltiples trastornos depresivos, entonces no es una sola cosa, ¿ya? Entonces, como para resumir un poco dentro de la sintomatología que se presenta o lo que yo he visto ya dentro de mi práctica clínica, es la sintomatología relacionada con la ansiedad y la sintomatología relacionada con la depresión, ¿ya? Que también van a tener diferentes expresiones, ¿ya? Por ejemplo, la ansiedad la podemos manifestar a través de, no sé, de mayor ingesta de comida, por ejemplo, o de trastornos del sueño, que nos cuesta conciliar el sueño, o nos cuesta mantener el sueño, que nos cuesta despertarnos, ¿ya? También dolores de cabeza o sintomatología física, ¿ya? Muchas veces la ansiedad también se manifiesta en, no sé, en sudoración o en palpitaciones, ¿cierto? O puede derivar alguna crisis de angustia, también, que también tiene su sintomatología, ¿ya? Lo interesante de la ansiedad es que es una respuesta a la huida, ¿ya? Cuando nosotros nos sentimos ansiosos, por ejemplo, empezamos a experimentar, no sé, pues más calor, se nos empieza a acelerar el corazón, la garganta a veces se nos cierra un poco más, ¿ya? Pero eso es porque el cuerpo se empieza a preparar, ¿ya? Para poder enfrentar esta situación estresante, y la primera acción es a la huida. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos ansiosos, y nosotros ya no corremos, ya nosotros no vamos a salir corriendo de lo que nos pasó, sino que nos quedamos ahí. Entonces esta sintomatología se empieza a acentuar, ¿ya? Porque nuestro cuerpo se está preparando físicamente para la huida. Eso es la ansiedad, ¿ya? Pero en estos tiempos nosotros no salimos corriendo, ¿me entiendes? Es como que
Por ejemplo, no sé, por la época de las cavernas, por ejemplo, ¿ya? La persona se sentía así, salía corriendo si es que venía, no sé, por un león o algo así, no sé, algo que se sintiera amenazado, corrían. Pero en la actualidad nosotros no hacemos eso, no tenemos esa necesidad, pero aún así traemos en nuestra psiquis, en nuestros genes, traemos estas formas de comportamiento y como estas formas de enfrentar ciertas situaciones. ¿Ya? Entonces empezamos con toda esta sintomatología, que de alguna manera es normal, pero se empieza a presentar de manera patológica cuando es persistente en el tiempo, ¿ya? Quiero decirle también que todas las emociones son buenas, ¿ya? No hay emociones malas, entonces si usted se siente nervioso, se siente triste, ¿ya? O siente desagrado, siente miedo, eso es normal sentirlo, ¿ya? Pero cuando empieza a apoderarse de nosotros y a ser persistente en el tiempo, ya se empieza a transformar en algo más patológico que nos puede traer más dificultades o más malestar en nuestra vida. Ujú. Muy bien. Ñaco. Natalia, escúchame un ratito. Sí, Natalia, vamos a pasar a la pregunta de José ahora, porque ya más o menos contestamos la 4. Vamos a seguir Ya. a la hora que nos quedan 4 minutos solamente. José, ¿está por ahí? ¿Sí? Sí, vamos a la Eh, pregunta que ibas a hacer tú. bueno, esta sería mi pregunta. Ya que ahora estamos en el desarrollo sexual a la edad que tenemos, ¿cómo este encierro puede afectarnos en el futuro? En el tema de la sexualidad, Tiene como... sexualidad, el desarrollo sexual a nuestra edad. Ya. Yo creo que pudiese afectar a lo mejor por la falta de contacto con otros, ¿ya? Pero ustedes tienen que tomar en cuenta de que la sexualidad no es solamente estar en contacto con otra persona, que la sexualidad no es solamente es tener un encuentro sexual, sino que la sexualidad va mucho más allá de eso. Yo creo que este periodo de pandemia es importante que ustedes lo usen para conocerse a sí mismos. Si ustedes no se conocen a sí mismos, es muy difícil ya que puedan ser felices en su esfera de la sexualidad, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A la autoexploración. Por ejemplo, si no tenemos contacto con otra persona, sí podemos recurrir a la autoexploración, que eso es muy importante, porque a partir de eso vamos a saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, ¿ya? Dentro de la sexualidad. También la sexualidad, por ejemplo, si tenemos una pareja, no trata solamente de tener este contacto físico, sino que tiene que ver con la intimidad que yo logro con esta pareja, de la confianza que yo logro con esta pareja, ¿ya? Entonces, de alguna manera, si pudiera afectar o no, ¿ya? Dentro de su desarrollo psicosexual, todo va a depender de cada persona, ¿ya? De cómo enfrenta esta situación, pero yo les invito a que puedan conocerse a sí mismos, examinar cuál es su construcción de la sexualidad, o sea, ¿qué es para mí la sexualidad? ¿Qué comprende mi mundo sexual? ¿Ya? ¿Comprende a lo mejor solamente sexualidad para mí es tener una relación sexual con un otro? ¿O sexualidad también tiene que ver cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Cómo es mi autoestima? ¿Cuáles son los mitos que tengo en torno a la sexualidad? ¿Ya? Entonces, de alguna manera, dentro de mi opinión profesional, yo no creo que esto les vaya a afectar mucho, ¿ya? En su construcción de la sexualidad, porque la sexualidad también tiene que ver mucho con uno mismo y tiene que ver con conocerse a sí mismo, ¿ya? Y no solamente en lo que me gusta o no me gusta dentro de un coito, ¿ya? Sino que cómo yo expreso mi identidad, cuál es mi orientación, ¿ya? Tiene que ver con el género, cómo yo expreso mi sexualidad con otras personas, cómo comparto mi sexualidad con otras personas, cómo construyo mi afectividad, ¿ya? Pero ahora que ustedes están más solitos, es importante que ustedes también se autoexploren, se conozcan a sí mismos para poder tener una vida sexual más satisfactoria, porque al final la pandemia no va a ser para siempre, ¿ya? No va a ser para siempre. Entonces, estos momentos de autoconocimiento a nivel sexual es súper interesante. Quizás, porque tenemos acá internet, ¿cierto? Que es nuestra herramienta actual para poder conocer
¿cierto? Entonces, quizás empezar a estudiar un poco de qué es la sexualidad, ¿cierto? Y tratar de derribar mitos de la sexualidad, que son muy importantes. Ya. Ay, me fue el tiempo. Sí, muy bien. Chiquillos, nos queda, gracias Erika, nos queda un minuto. Nos queda una pregunta. Michelle, nos vamos a volver a reconectar por el mismo link, chiquillos, para poder contestar la última pregunta para que quede todo más bien cerradito. Ya. Vamos a finalizar y volvemos en un momento. Vamos a ir admitiendo entonces a Antonia, a Valentina, Michelle. Hemos tenido una mañana muy entretenida. No siempre tenemos la oportunidad de conocer a personas que participan en comunidades especializadas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Erika les decía desde mi expertise profesional, no es una cuestión que sea azarosa, sino que tiene sus conceptos, tiene su forma de ver las cosas. Y cuando ustedes sean profesionales también van a adquirir esos saberes. Y eso es muy, muy positivo. ¿Ya? Acá volvió Erika otra vez. Profesor, ¿puedo complementar un poco la respuesta que estaba dando recién? Por supuesto. Lo que por pasa supuesto. lo que pasa es que este tema igual es bien amplio. Podríamos estar conversando esto todo el día, ¿ya? Pero quiero que sepan que bueno, yo estaba haciendo énfasis en el autoconocimiento, pero para poder disfrutar bien de una sexualidad plena, también tenemos que considerar el factor de la autoestima, ¿ya? Trabajar en nuestra autoestima es súper importante para poder disfrutar de una salud sexual, ¿ya? Que tiene que ver con eso, con conocerse a sí mismo, con aceptarse como una es y no tener que cumplir con ciertos estereotipos o ciertos mitos en relación a la sexualidad, ¿ya? En la sexualidad no hay una norma, ¿ya? No hay una norma, no hay algo establecido. Lo que sí es importante es que todo sea consensuado, ¿ya? Que sea consensuado, que haya un consentimiento, que no estemos dañando a un otro con nuestras prácticas sexuales, ¿ya? Así que eso, hay que tratar de desmitificar ciertas cosas, trabajar también en nuestra autoestima para poder ser libres, ya para poder expresar con seguridad nuestra sexualidad. Y como les digo, no hay una norma en esto, ya no hay algo que sea normal, no hay algo normal en duración, ni cómo hacerlo, ni con quién estar, ni cómo expresar la sexualidad, no hay ninguna norma. Lo importante es que no transgredamos a las otras personas dentro de nuestra expresión de la sexualidad. Muy bien, muy bien. Buenos datos ahí para los chiquillos, para que hagan un autoexamen también y puedan conocer estos ámbitos de la sexualidad y todo lo que les implica sus intereses también. Vamos a ver, Michelle, ¿tiene su audio por ahí? Sí, aquí está. Ya, Michelle está acá. Bienvenida, Michelle. Michelle te va a hacer la última pregunta, Erika. Ya. Hola, Michelle. Hola, ya para finalizar la pregunta que teníamos programada para usted, primero que nada, muchas gracias por contestar a todas ellas. Y ya. ¿Qué consejo final nos podría dar para tener una mejor salud mental en estos días de pandemia? Ya. Primero, lo más importante es que puedan buscar actividades que les permitan poder disminuir, por ejemplo, la ansiedad. ¿Ya? Cada persona acá sabe lo que le gusta hacer, ¿ya? Lo que lo hace feliz, ¿ya? En ese sentido no hay una receta. Por ejemplo, si te gusta hacer deporte, tratar de hacer deporte, ¿cierto? Dentro de la casa. Yo sé que a veces es difícil, pero también hay rutinas de ejercicio que se pueden hacer dentro de la casa, ¿ya? Si te gustan hacer manualidades, haz manualidades, ¿ya? Y lo más importante es la meditación, ¿ya? Realizar prácticas de meditación. En YouTube hay muchas meditaciones guiadas que nos puedan servir. ¿Y por qué es importante la meditación? Porque la meditación nos permite poder entrenar nuestra atención, ¿ya? Y donde si nosotros ponemos la atención, es donde ponemos nuestra energía. ¿Ya? Eso es muy importante.
Si ponemos la atención siempre en cosas negativas, nuestra energía se va a ir ahí. Es como cuando tenemos un problema, por ejemplo, con alguien y le damos vuelta a eso todo el día. Todo el día ahí nuestra atención en eso y nos vamos enojando más y nos vamos sintiendo más mal y todo eso. Ya muchas veces eso ya pasó, ya fue, ya uno no va a solucionar nada con eso, pero aún así se sigue desgastando en eso. Entonces la meditación hace que nosotros pongamos la atención en otras cosas, ¿ya? En el presente, ¿ya? Estar en el presente o hacer actividades que nos permitan estar en el presente es fundamental para disminuir la ansiedad y la depresión, ¿ya? Y es algo que también yo trabajo mucho en la terapia, ¿ya? El tema de la meditación, de tratar de entrenar la atención y la concentración para traernos al presente. Por eso, por ejemplo, yo les digo, si les gusta hacer manualidades, por ejemplo, se impliquen en eso, su tiempo, porque la manualidad la lleva la atención a lo que está haciendo usted, a la manualidad, a traerlo al presente, ¿ya? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cuándo esto va a terminar, ¿ya? Y lo que ya pasó, no lo podemos cambiar. Entonces lo único que podemos hacer es manejar lo que nosotros llevamos dentro, porque las cosas del entorno tampoco, hay muchas cosas que no vamos a poder cambiar, ¿ya? Entonces la meditación es fundamental, ¿ya? Realizar actividades que nos impliquen satisfacción personal, ya sea la que sea, tratar también de contener a otros, ¿ya? Y darnos cuenta de que también las relaciones en la familia o con otras personas también van a cambiar, porque imagínense, son muchas personalidades, ¿cierto? Diferentes formas de enfrentar las cosas. En una casa se hace mucho más difícil llevar esto es como un reality show, ¿me entiendes? Entonces, por eso es importante que tratemos de implicarnos en ciertas actividades, de a lo mejor no tomarnos tan en serio ciertas cosas, de tratar de empatizar con las personas con las que estamos alrededor, ya de ponernos en el lugar del otro, ya de no centrarnos tanto en nuestras propias necesidades, ya, sino que también de empatizar con las otras personas con las que estamos conviviendo, y tampoco autoexigirnos tanto, ¿ya? Y también el aceptar, bueno, si bien tenemos que hacer esfuerzos, ¿ya? Para todos implica un esfuerzo, estamos en un momento de cambio, me imagino que para ustedes también debe ser difícil también estar en esta modalidad de aprendizaje, ¿cierto? O el no ver a sus amigas o hacer cosas, actividades que las que estaban acostumbrados, ¿ya? Pero también es importante darnos los tiempos y respetar nuestros tiempos, ¿ya? O sea, que si nosotros nos sentimos tristes un día, respetar también que nos sentimos tristes, ¿ya? Porque es normal sentirse así. Si nos sentimos nerviosos, ya, respetar que este día no estamos tan bien. Y está bien no estar bien, ¿ya? Porque todo el entorno, las redes sociales siempre nos muestran que todo está bien, que todo está perfecto, que nadie llora, que nadie tiene sufrimiento, ¿ya? Pero estas cosas son así. Entonces el llamado y los tips son a la autocompasión y a la aceptación de nuestras emociones, de nuestros tiempos, ¿ya? A poder motivarnos con hacer cosas, ¿ya? También nosotros mismos sacarnos de este estado. Recuerden que si nos sometemos mucho a este estado, por ejemplo, de tristeza, se puede convertir después en algo patológico. Entonces, si bien yo acepto esto malo, a lo mejor que me está pasando o cómo me siento, también tengo que tener la automotivación de salir de este estado y decir, ya, me voy a levantar y no sé, voy a ir a jugar con mi perrito, que a lo mejor no, como no lo veía ya tanto tiempo porque estaba en el colegio, estaba haciendo otras cosas, voy a ir a jugar con mi perro en este momento y a darle cariño, no sé, algo así, ¿ya? Involucrarse en actividades y empezar a meditar, ¿ya? Hay meditaciones que son cortitas, que son de 15 minutos, ¿ya? Y hacerlo unas 3 veces a la semana, de verdad, chiquillos, les va a cambiar la vida. El meditar, baja mucho, mucho, mucho la ansiedad, y es algo que a nosotros no nos enseñan en la sociedad a meditar, nos ponen el meditar como que lo hacen los budistas, como que lo hace otra gente, ¿cierto? Pero no es así, es algo que todos deberíamos practicar, algo que no se nos enseña, ¿ya? En esta sociedad, así que eso, chiquillos, como lo que les podría recomendar. Ah, y buscar una ayuda profesional también, ¿ya? Si ustedes se sienten desbordados
bloqueados, sienten que hay cosas que a lo mejor no les funcionan dentro de esta automotivación de salir de esos estados, buscar ayuda también, conversarlo con sus amigas, con sus amigos, si tienen alguna persona de confianza, hablarlo, ¿ya? Si necesitan una ayuda profesional, buscar esta ayuda profesional, ¿ya? Porque a veces no nos podemos todos nosotros mismos, ¿ya? Y está bien eso, ¿ya? Entonces necesitamos ayuda y apoyo de otras personas también. Claro, muy bien. Y no olvidarse también que sus profesores también tienen esa labor, también. Traer, por ejemplo, estos temas a la clase, poder conversarlos, poder también estar atentos a su salud mental también, y tal como dice Erika, tratar de hacer otras actividades, pero también, bueno, es mi labor traerlo un poquito también al colegio. Tratar de instruirse, tratar de leer, que las actividades que sean significativas, que impliquen, por ejemplo, tus intereses personales, tus logros también, porque la escuela también puede ser una instancia bastante entretenida, una instancia formadora, que no solamente es una cuestión por obligación, sino que también sirve para yo construirme a mí mismo, construir mis valores, y tal como decía Erika al inicio de la charla, de la entrevista, descubrió sus competencias, sus habilidades también en este contexto, en un contexto Claro. escolar, en un contexto que también sirve, en un contexto que no los va a prejuzgar, ¿ya? Y que la sala de clases también es una instancia real, ¿ya? No es como las redes sociales que nos muestran las cosas perfectas, sino que también nosotros somos imperfectos, nos podemos equivocar, y podemos también idear nuestras propias estrategias para aprender, nuestras propias estrategias para desenvolvernos en el mundo, y eso es lo bonito también de estar en la escuela. Hay que echarla de menos un poquito ahora en estos tiempos. Yo en lo particular lo echo de menos, lo echo de menos ustedes también. Ya, pero esta es una forma de conectarnos y de hacer una práctica bien significativa. Bien, chiquillos, les dejo ahí el micrófono abierto si es que quieren preguntar alguna otra cosa. Sí, Carolina, por chiquillos. ejemplo, que les gusta. Aprovechen de preguntar, chiquillos, todo lo que quieran. Yo Erika, tengo una pregunta. A ver, Ya. vamos con Michelle primero. Ya. Con respecto a la meditación, ¿usted tiene alguna opinión acerca de los mantras que se utilizan regularmente para meditar? Los audios, ese tipo de audios que se utilizan para meditar. Yo lo encuentro positivo, Encuentro que todo es positivo, todo, todo ayuda dentro de las meditaciones, ¿ya? Lo importante es entrenar la concentración y la atención. Miren, hay una técnica meditativa budista que se llama mindfulness. No sé si ustedes han escuchado sobre el mindfulness, ¿ya? Quizá el profesor sí. Ustedes no sé si lo han escuchado. Es una práctica meditativa que viene desde el budismo, ¿ya? O sea, los budistas lo practicaban hace miles de años atrás, ¿ya? Pero este tipo de conocimiento no se nos enseña a nosotros, como muchas otras cosas que se nos esconden y que no se nos enseñan, ¿ya? Por un tema de control social. Pero eso es otro tema, ¿ya? Pero, pero hay muchas cosas que no se nos entregan, que no se nos enseñan, muchos conocimientos que se nos esconden, ¿ya? Pero ahora con las tecnologías, ¿cierto? Y también el trabajo de la psicología, que es un trabajo más bien científico, se han realizado muchos estudios en los cuales se han comprobado los beneficios de esta práctica meditativa que es el mindfulness, que en palabras simples es atención plena, ¿ya? Es atención plena al aquí y al ahora, ¿ya? Hay una imagen súper bonita, no sé si ustedes la han visto, que sale en internet donde sale un caballero que está paseando su perro, entonces sale una nubecita ya de lo que está pensando el perro y lo que está pensando la persona que lo pasea, ¿ya? Y entonces el perrito en su nubecita sale exactamente lo que está viendo el perrito en este momento, pero la persona tiene en su mente un montón de cosas, o sea, tiene en su mente que tiene que ir a buscar al niño al colegio, que tiene que pagar cosas, que tiene que hacer un montón de cosas, pero lo que menos está en su mente es lo que está viviendo en el presente. ¿Me entiendes? Entonces esa es la diferencia en cómo a lo mejor viven la realidad los perritos, ¿cierto? O cómo vivimos la realidad nosotras, que siempre estamos pensando en otras cosas, ¿ya? Entonces ustedes, yo les recomiendo que busquen actividades que estén relacionadas con el mindfulness. Muchas tienen que ver, por ejemplo, con el escaneo corporal. Nosotras no somos conscientes de nuestro cuerpo, nosotros como que vivimos así nomás,
pero no nos detenemos a pensar, a sentir, por ejemplo, en cómo se siente la planta de nuestros pies en nuestros zapatos. Pero si llevamos nuestra concentración a nuestros pies, vamos a sentir inmediatamente, ¿ya? Lo que se siente tener nuestros pies en nuestros zapatos, pero no somos conscientes de eso porque estamos pensando siempre en otras cosas, ¿ya? Hay otras prácticas de mindfulness, como por ejemplo, una que yo encuentro súper entretenida, que es sacarle foto a las cosas. Entonces tú tomas tu teléfono y empiezas a sacar fotos a ciertas cosas que te llamen la atención. Y eso te trae el presente, ¿ya? O por ejemplo, contemplar una flor o cualquier objeto. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, esta taza mía y le puedo empezar a describirla. Voy a empezar a describir que es dorada, que tiene una estrella acá, ¿cierto? Que suena cuando la toco, ¿ya? Pero eso tiene que ver con que yo estoy aquí en el presente observando este objeto, ¿ya? Pero cuando no estaría yo presente, cuando empiezo a hacer una evaluación sobre el objeto. Entonces, si yo digo, la taza es bonita, ahí ya no estaría en el presente, sino que hay un prejuicio detrás de lo que estoy observando, ¿ya? Es profundo, sí, pero son prácticas que son súper simples y que podemos hacer en la vida diaria. Entonces, yo les voy a escribir acá en el chat cómo se escribe en mindfulness para que ustedes puedan buscar en YouTube un montón de videos, ¿cierto? Ahora, si por ejemplo, si te sirven los mantras o te gustan los cuencos, esos tipos de cosas que te relajen, los puedes utilizar, ¿ya? Pero yo recomiendo más la meditación que sea guiada, ¿ya? Que solamente escuchar los cuencos, porque si estamos acostados, por ejemplo, escuchando los cuencos, igual vamos a estar pensando en otras cosas y en los problemas que tenemos mientras escuchamos los cuencos. Pero si estamos con una meditación guiada, por ejemplo, nos va a ayudar a que podamos entrenar la atención y la concentración, cosa, por ejemplo, que si nosotros estamos haciendo algo, ya, por ejemplo, no sé, pues estamos cocinando una cosa, yo me voy a dar cuenta de que a lo mejor mi pensamiento se fue a pensar en la inmortalidad del cangrejo, ¿cierto? O que en verdad algo que pasó que no puedo cambiar y tratar de volver a mi presente porque lo que estoy pensando no existe. Entonces existe lo que estamos viviendo acá y en el ahora, ¿ya? Por O, eso es importante la meditación. por ejemplo, pensar en las cosas que hacíamos antes de la pandemia, por ejemplo. Claro. O tener ansiedad porque por aquellas cosas que no podemos hacer, no podemos salir a la calle. Entonces, me parece súper atingente lo que estás diciendo sobre esta práctica de meditación, Rafael, que los chiquillos ahí después quizás lo vamos a investigar un poquito más. Este curso nos da para investigar cosas. Así Sí, que, chiquillos, y además que esto yo lo recomiendo mucho a mis pacientes. O sea, para trabajar los trastornos de la ansiedad o las ansiedades y las depresiones es fundamental tener dentro del plan de tratamiento la meditación, porque nos ayuda a entrenar la concentración y la atención. Porque si tengo una persona que está pegada en el pasado, ya con algo que le pasó, necesito traerla al presente. ¿Y cómo la traigo? Entrenando eso, porque su mente está acostumbrada a estar atrás, está acostumbrada, es un aprendizaje, ¿ya? Por eso tenemos que desaprender eso, ¿ya? Si no está mal que pensemos en eso, pero cuando eso se apodera de nuestras vidas, empieza a generar cierta sintomatología, ¿ya? Por eso es importante traernos al presente. muy bien, muy bien. Dylan, tú tenías la última pregunta. Vamos con esa para ¿Verdad? poder finalizar nuestra entrevista. Bueno, Erika, a mí me interesa mucho de las cosas que hablaste sobre, por ejemplo, en una parte dijiste, hablaste un poco sobre el condicionamiento social, sobre la meditación que nos sirve a tener una atención plena, que yo también me he como documentado del tema, que es chamata la meditación, que es fijarse como en un sentido, y la otra sería el vipassana, que sería como tener Claro. una visión penetrante. ¿Mm? Y a mí me interesa la psicología, pero me han metido mucho en la cabeza de que no pagan bien, no es sustentable y que no se puede vivir de eso. Entonces yo como que tengo un cuestionamiento de qué estudiar, pero lo que a mí me gusta como que no me va a dar lo que quiero para mi vida. Es que ese es el punto, pues tú tienes que evaluar qué es lo que quieres para tu vida, qué es lo importante para ti en tu vida, qué son las cosas realmente importantes. O sea, para ti el éxito es lograr un tema económico, por ejemplo, En parte, o tu elección profesional, porque sí, pues es importante. Mira, yo voy a ser súper realista. El psicólogo, bueno, y como todo, bueno, como el psicólogo no se va a hacer millonario.
Ya cuando yo entré a estudiar psicología sabía que no iba a ser millonaria. Ahora yo tampoco ando de indigente, ni me cuesta, no, no. Pero tampoco el tema de lograr cosas materiales para mí es importante, porque mi elección profesional tiene que ver con algo más trascendente, tiene que ver con el sentido, porque para mí ser psicóloga implica cambiar la vida de las personas. Para mí ser psicóloga implica que con una palabra o con algo que a lo mejor a mí me parece súper evidente, hay personas que no les parece evidente eso, que cosas que jamás ellas han pensado. Entonces que con una palabra, con que uno le diga algo, esas personas pueden cambiar su vida. Entonces para mí la trascendencia de mi trabajo es eso. La trascendencia de mi trabajo es que yo a través de mi quehacer profesional cambio vidas. A lo mejor no voy a recibir, no sé, por lo que gana un médico, lo que gana un ingeniero, ¿ya? Pero mi satisfacción personal va más allá de recibir un sueldo a fin de mes. Porque yo igual, por ejemplo, he tenido trabajos donde he recibido buenas lucas, ya he recibido buena plata, pero son trabajos donde también me he sometido a ciertas cosas que no van con mis valores, por ejemplo. Ya yo trabajé mucho tiempo en la red Sename, ya la mayoría del tiempo he trabajado en la red Sename, y hay cosas que me parecen de verdad injustas, de verdad cosas tontas, y que en verdad no se enfocaban, por ejemplo, a los niños, que son los que de verdad necesitan esta ayuda, ya con el sistema. Entonces ahí va, o sea, tú te quedáis en ese trabajo que a lo mejor no avanzáis, no veis resultados por tener más lucas, o preferís estar en un trabajo donde a lo mejor no ganáis tanto, o no ganas tanto como antes, pero sí ves mayores logros en tus pacientes, sí ves que tú generas cambio. Entonces, primero hay que definir, yo sabía que no me iba a ser millonaria siendo psicóloga, pero y también sabía que siendo actriz, a lo mejor como también me gustaba esa otra carrera, tampoco me iba a hacer millonaria. Bueno, a lo mejor si lograba ser una actriz así de muy buena y muy renombrada, ¿ya? Pero tampoco a lo mejor iba a lograr una mayor solvencia económica, pero mi sentido no va con eso, no va con querer juntar plata para tener cosas materiales, sino que mi felicidad se basa cuando yo veo que mi paciente me dice, ¿sabes qué? Logré esto. O ¿sabes qué? Dejé esa relación tóxica que me hacía mal. ¿Sabéis qué? Logré sacarme una foto y subir las redes sociales con los rollitos que tengo. ¿Me entiendes? Esas son mis Sí, satisfacciones personales y a eso es lo que tiene que ir la elección profesional. O sea, yo sé que lo económico igual es importante, ¿ya? Pero no es lo más importante. Lo importante es lo que tú haces con tu trabajo, lo que tú quieres lograr desde tu profesión para poder cambiar este mundo, ¿ya? Para que no haya más personas, por ejemplo, mira, yo me voy a alargar un segundo nomás, ¿ya? sí. Yo, no sé, el profesor les contó que yo soy coordinadora de un colectivo social que se llama La Rebelión del Cuerpo, ya acá en la Cuarta Región, y es un colectivo social que está a lo largo del país y en muchos países también, ¿ya? Esto es un trabajo voluntario, ¿ya? Pero esto le da sentido a mi vida, ¿ya? Le da sentido a mi profesión, porque a través de la psicología y mis conocimientos de la psicología, yo ayudo a un montón de mujeres, ¿ya? A que se sientan mejor consigo mismas y a que se dan cuenta de que hay toda una sociedad que lucra con nuestra inseguridad. Entonces, a la medida que vamos empoderando a esas mujeres, ellas se van dando cuenta de que no hay algo malo en ellas, sino que hay toda una industria que nos vende un montón de productos de belleza, un montón de cosas que van enfocadas solamente a las mujeres y a este deber ser, ¿ya? De ser perfectas, ¿ya? De estar siempre, de derribar los estereotipos, ¿cierto? Porque también tiene que ver con cómo la sociedad nos vende el éxito. O sea, la sociedad te vende el éxito como que tienes que tener un auto, como que tienes que tener una buena casa, como que si eso fuera el éxito en la vida, y eso no es porque nos hace presos, no nos hace libres, ¿ya? Nos limita en nuestro quehacer, en nuestra pensar, ¿ya? Entonces eso para mí me da mucho sentido porque si bien un trabajo voluntario, no gano lucas,
pero sé que estoy cambiando la sociedad porque hay muchas mujeres que se identifican con el mensaje de la rebelión del cuerpo y que también ellas empiezan a generar activismo. Entonces empiezan a decir, ya, me voy a sacar mi foto con mi estría, me voy a sacar mi foto aunque se supone que no soy parecida a este estereotipo de belleza. Voy a expresar mi sexualidad como yo quiero porque no voy a ser puta si es que tengo un montón de parejas, ¿cachai? O si cambio de pareja o si tengo sexo con otras personas, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con un cambio social, porque ellas también se transforman en activistas y también empiezan a transformar ese entorno, entonces empieza a generar como un efecto dominó donde todas empezamos a cambiar esto, ¿ya? Entonces empieza a generar cambios porque otra mujer empieza a pensar, oye, ella subió esa foto, o sea, también libera a otra mujer. Y ahí empezamos a cambiar una sociedad completa, para que las niñas, por ejemplo, que ven que tienen un referente súper inalcanzable, que es súper delgado, ya, que no se parecen nada a ella y empiezan, por ejemplo, a tener conductas de anorexia o bulimia, a meterse los dedos, que es una enfermedad mental la anorexia, ya, pero no es porque hay algo malo en ellos, sino que porque la sociedad promueve que se enfermen de eso, porque las inseguriza desde que son pequeñas. Entonces empezamos a cambiar esto, empezamos a, desde mi quehacer profesional, ¿cierto? Empezamos desde mi quehacer, empiezo ya a meterlo en otras áreas, sabiendo que no voy a ganar lucas. Para mí eso, a nivel personal, me trae mucha más satisfacción, ¿ya? De lo que puede traer las lucas. Entonces yo les invito a todos a que piensen en su elección profesional, de cómo esto va a trascender, de cómo ustedes van a generar un aporte dentro de su sociedad, porque la plata, chiquillos, va y viene. La plata va y viene, o sea, uno puede tener una buena pega y al otro día te pegas la pata en el poto y no tuviste esa pega, siendo ingeniero, siendo doctor, siendo lo que sea, ¿ya? Entonces la plata va y viene, pero lo que usted genera con sus conocimientos y con su profesión, eso yo creo que logra más impacto que el tema económico. Entonces empezar a reflexionar qué es lo que quiero yo, qué es lo que quiero lograr yo con estas cosas, qué es lo que de verdad me gusta. O sea, voy a elegir una ingeniería porque voy a ganar plata, o voy a escoger una ingeniería porque en verdad me gustan las matemáticas, porque me gustaría, no sé, generar viviendas sociales que sean mucho más lindas, o poder adaptar o hacer construcciones, es que mi ingeniería es de la construcción, construcciones que sean más amigables con el medio ambiente, porque hay un problema social con eso también, con los materiales. Y así, en toda la gama de profesiones, ya sea dentro de lo profesional, dentro de lo técnico, dentro de lo que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, me orientó un poco mejor. Oye, igual si tienes como alguna duda respecto a la carrera, a los ramos, cosas así, igual ahí le pido el contacto al profesor y me puede escribir un correo y yo también le puedo responder, ¿ya? Ya, muchas Muy gracias, bien. Gano. De nada. Bueno, entonces estamos medio paradisitos, a lo mejor la profe Claudia después nos reta, pero vamos a subir también el video, ¿ya? Ahí para que también las profes y los que vean el video también tengan el contacto de Erika, que es una profesional muy competente. Bueno, ustedes también se dan cuenta que ella participa en ciertas redes, no solamente la profesional, sino que también dentro del voluntariado, pero que también implica su saber técnico, su saber profesional, que lo pone también al servicio de la sociedad y sobre todo en la labor de la promoción de la mujer y de su liberación también. Bien, chiquillos, entonces vamos a despedir a Erika. Abran sus micrófonos para decir chaito, 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 ¿ya? Para ir despidiéndonos. Recuerden entonces la tareita que tenemos de revisar de nuevo este video para poder hacer un resumen que es súper bueno y gratificante también. Volver a revisar estos contenidos para tener nosotros un producto que podamos después compartir entre todos y poder hacer una comunidad de aprendizaje. Bueno, nos vemos entonces. Ya, chao, profe. Chao. Chao, Erika. Chao, muchas Chao, profe. Muchas gracias. Vaya bien, un saludo. Chao, chao, chiquillos. Chao, saludos. Chao. Chao, que estén muy bien.